Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a hablar de un jugador del cual ya llevamos mucho tiempo sin hablar, pero del cual hemos dado buena cuenta en Madridismo al Día TV. Un jugador que hemos desgranado, que hemos analizado en detalle y que realmente nos gusta. A nosotros en particular y a vosotros también os parece un perfil que es realmente interesante para lo que requiere y para lo que actualmente adolece el roster del Real Madrid de básquet. Pues bien, vamos a hablar de nuevo de Kyle Guy, porque yo al menos no le he perdido la vista y de vez en cuando estoy atento a su carrera esta temporada en la NBA, y concretamente de lo que nos hemos dado cuenta, y es evidente, es que en los Miami Heat prácticamente no está jugando. En uno de los equipos más importantes de la conferencia ahora mismo, no está teniendo prácticamente minutos. Ahí os dejamos las estadísticas un poquito para que veáis. Por ejemplo, de los últimos 5 partidos ni siquiera ha jugado ni un solo encuentro, ni un solo minuto. Es decir, hablamos de un tío que está totalmente apartado de la dinámica de rotaciones y de cambios dentro de los Miami Heat. ¿Qué quiero decir con esto? Que hablamos de un jugador que la NCAA lo hizo muy bien, fue un jugador realmente diferencial y que hizo un trabajo extraordinario y que, para mí, tiene un gran perfil para el básquet europeo porque reúne una serie de condiciones que le pueden hacer ser un jugador de impacto, y que es verdad que en la NBA quizás adolezca de algunos perfiles necesarios, ¿no? Porque con solo 1,85 no es un jugador fuerte, tiene más cuerpo de base que de escolta, pero él es sobre todo un especialista del tiro. Este tío sobre todo se dedica a tirar, a enchufar y a meter, es un grandísimo tirador y es, insisto, un jugador pulido y trabajado desde la universidad para ello. Luego sí, no maneja mal el balón, no bota mal, o sea, es un jugador que en ese sentido no tiene que evolucionar porque no es torpe con las manos a la hora del manejo del balón, pero sobre todo es un catch and shoot de manual este tío. Es así como juega Kyle Guy. Entonces, vista su situación, visto lo que necesita el Real Madrid y visto que supuestamente, como digo, supuestamente en su momento el Real Madrid lo tenía en su agenda, pues me parece que es un tío a por el cual hay que ir sí o sí, de cara a la próxima temporada. Y me da igual que sea extracomunitario, es decir, yo no doy por hecho ni mucho menos que Nigel Williams-Goss y que Tonkins vayan a continuar. De hecho, Trey Tonkins yo doy por seguro que no va a renovar su contrato. Ahí tendríamos una plaza de extracomunitario vacante. Lo de Nigel habrá que verlo, pero seguro que Trey Tonkins no va a continuar. Vamos, me juego media mano, no me va a jugar toda porque en esta vida no se sabe, pero me parece una opción buenísima, joven, grandísimo tirador, un tipo que necesita sentirse importante, que últimamente en la NBA no se ha sentido importante. Tras una buena etapa en Sacramento Kings, a partir de ahí se ha ido perdiendo y evaporando, ¿no? su cuota de talento. En su momento yo lo he comparado mucho con otro ex de Sacramento Kings, que ahora está haciendo carrera en China, como es Jimmer Fredette, del cual también hemos hablado en este canal. Y lo dicho, me parece que para lo que se tiene que dedicar y su funcionabilidad es un tipo tremendamente efectivo, y que creo que tiene mucha calidad y que puede abrirnos muchos espacios, generarnos tiros muchos desde el 6,75, jugarte 15-20 minutos por partido de manera totalmente productiva y dedicarse a lo suyo, y que pueda jugarse sistemas de los cuales se beneficien también de manera indirecta el resto de jugadores, ¿no? Por lo tanto, me parecería un movimiento tremendamente útil, un tipo de jugador que ahora mismo no tenemos en el Real Madrid de básquet tras la salida de J.C. Carroll, y que estoy viendo que la NBA está chupando banquillo, y que, pues bueno, ya os iré trayendo otros jugadores también en esta línea, jugadores que en la NBA no están rascando bola y que en Europa, y concretamente en el Real Madrid, que es lo que más me interesa y nos interesa a todos, pues pienso que lo haría muy bien. Así que nada, chicos, dejadme aquí vuestro comentario, ya sabéis, en la caja de comentarios, con respecto a Kyle Guy, qué os parece, los que le conocéis, qué os parece el perfil, en definitiva y en resumidas cuentas, que me dejéis vuestra opinión al respecto de este jugador, del cual pues ya no se habla, pero pienso que se debería volver a hablar, y el Real Madrid, si realmente lo tiene en la agenda, trabajar para traerlo de cara a la próxima temporada.